Bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar una vez más conectados en este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio en donde estamos meditando justamente en la carta a los filipenses. Perdón, gracias a todos los que ya se están conectando. Veo que ya está la hermana Ángela Espinosa de California. Un fuerte abrazo. La pastora, la hermanita María Pérez, un fuerte abrazo, hermana. Estamos orando por ustedes. Hermana Silvia Fregoso, qué bendición poderle ver también conectada. Saludos a usted y a todos ahí en Mexicali. También la hermana Antonia León desde New Jersey está conectada. Así es de que quédense de principio a fin. Hoy vamos a ver principios que estoy convencido que te van a ayudar, van a ser de gran bendición. Conforme he estado estudiando, de verdad que encuentro una gran riqueza. Ha sido una ancla en medio de esta crisis. Todos y cada uno de nosotros estamos pasando por una crisis inédita. Pero para tiempos como estos tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a dirigirnos. Así es de que ve por tu Biblia, vamos a empezar a leer a partir del versículo 8 en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Una carta muy preciosa. Vamos a ver qué el apóstol Pablo dejó escrito en este capítulo 4, versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 11. Para los que nos siguen en nuestro podcast, les damos también la gran bienvenida. Es muy grato para mí poder utilizar este espacio para que pueda ser de bendición. Quiero recordarte que una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. Así es de que leemos nuestra Biblia, versículo 8, capítulo 4 del libro de la carta a los Filipenses. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de la paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Vemos aquí tres cosas maravillosas que de verdad mi mente explotó cuando las estaba estudiando y yo quiero compartirlas contigo. Porque, como te repito, estamos pasando por situaciones difíciles, situaciones que nos hacen pensar que probablemente la esperanza se está acabando. Y yo quiero comentar contigo, no importando cuál sea tu situación, con mucho amor y con mucho respeto lo digo. Sé que probablemente nos puede estar viendo gente que está pasando por crisis económicas o financiera muy delicada y muy fuerte. Creo que también puede haber gente que puede estar pasando por algún tipo de situación de necesidad médica, es decir, que se encuentren enfermos. Creo que puede haber personas que se encuentren también pasando por algún tipo de duelo. Bueno, la palabra de Dios tiene resuelto, tiene consolación para nosotros. La palabra de Dios nos da una directriz y una guía para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en esta hora yo quiero que vayamos juntos al versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí encontramos 7 principios. Encontramos 7 principios y yo sé que ya lo has escuchado a lo mejor muchas veces. Sé que muchas veces probablemente ya pudiste haber escuchado o pudiste haber oído lo que a continuación vamos a leer. Pero yo quisiera que meditáramos juntos y que viéramos, bueno, ¿a qué se refiere la palabra de Dios? ¿Qué implicación tiene en mi vida cuando dice que en esto tengo que pensar? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo demás, ahora quiero ayudarte a hacer la conexión del pensamiento que está teniendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo justo antes nos puso en esta carta, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Y luego dice, por lo demás, es decir, todo lo que está aparte de esto, todo lo que es verdadero. ¿Hay alguna mentira que te han hablado? ¿Hay algo que te ha lastimado profundamente cuando te han calumniado? ¿Hay algo por lo cual tengas que decir, me duele tanto que dijeron esto de mí que es mentira? Porque aquí la palabra de Dios dice, por lo demás, todo lo que es verdadero, si hay algo que han hablado de ti que no es verdad, déjalo. No hay por qué pensar en eso. Si hay algo, si alguna vez te han calumniado, si alguna vez han inventado chismes, si alguna vez dijeron algo que que no es cierto con respecto a lo que hiciste, dijiste o cómo te comportaste, no tienes ni siquiera por qué pensar en esto. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Constantemente podemos llegar a ser atacados en este sentido y en este aspecto. Personas probablemente con desconocimiento de quién verdaderamente nosotros somos o incluso que realmente nos conocen pueden llegar a decir cosas distorsionadas, distintas a lo que verdaderamente nosotros somos, hacemos o decimos. Si esto no es verdad, no vale la pena ni siquiera que pensemos en esto. Luego dice todo lo honesto. Pudiéramos decir que es algo muy similar. Está muy de la mano lo que es verdadero y lo que es honesto, porque lo que es honesto pues es verdadero y lo que es verdadero tiene honestidad. Pero aquí yo encuentro un principio maravilloso. Todo lo que es deshonesto, todo lo que no es honesto, no tenemos ni caso que pensemos en él. A veces en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria, tenemos que tratar con personas que no tienen el conocimiento de Dios, que no tienen temor de Dios. Y a causa de su andar en la vida sin temor de Dios, pueden hacer cosas deshonestamente afectándonos directamente a nosotros. Déjame ponerte un ejemplo. En una ocasión, yo me vi involucrado en un problema porque una persona deshonestamente había tomado una acción por medio de la cual yo tenía que firmar un documento. A mí me dieron la instrucción de que firmara ese documento sin que yo supiera que estaba siendo una acción deshonesta. Esto trajo un problema a mi vida. En ocasiones nos vamos a ver envueltos en situaciones de deshonestidad, no por nosotros mismos, sino por terceras personas. Y por mucho tiempo yo guardé en mi corazón un resentimiento
por esta situación de deshonestidad. Si eso no es honesto, no vale la pena que pensemos en él. Y luego dice, todo lo justo. Si te fijas, son adjetivos calificativos muy similares. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. ¿Alguna vez han sido injustos contigo? ¿Alguna vez te regañaron sin necesidad de que realmente tú recibieras el regaño? Yo recuerdo que cuando era niño yo tenía la fama de que yo era muy travieso, muy imperactivo y muchas veces recibí castigos de algo que yo no hice y yo decía, esto es injusto, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me dicen? ¿Por qué me castigan? Y conforme vamos creciendo y conforme vamos viviendo en esta vida, podemos vernos involucrados también en actos de injusticia en contra nuestra. Una vez que Dios ya nos sacó por su gracia y su misericordia de esas situaciones de injusticia, ya no vale la pena que sigamos enganchados en pensar en algo que no es justo. Tenemos que pensar en lo que es justo. Luego dice todo lo puro, todo lo amable. Es decir, yo estoy tratando de ponerte la otra moneda, la otra cara de lo que estamos viendo aquí. Porque muchas veces yo al leer esta parte, esta porción de la palabra, yo trataba de esforzarme en pensar en lo verdadero, en pensar en lo honesto, en pensar en lo justo. Pero el Espíritu Santo me hablaba y creo que alguien tiene que escuchar esta palabra. A veces el tratar de esforzarnos en pensar en todas estas cosas nos perdemos. Y creo que es más fácil que detectemos lo que no es verdadero y en eso no pensamos y automáticamente vamos a estar pensando en lo que sí es verdadero. Cuando detectamos que estamos invirtiendo el tiempo de nuestra mente en algo que es deshonesto, en algo que es injusto, automáticamente si tú quitas tu pensamiento de eso, vas a pensar en lo que es honesto y en lo que es justo. Es más, vas a empezar a declarar. Ahora, no quiere decir con esto que no pasen situaciones de injusticia, pero tú vas a pensar, no tiene caso que yo me enrede en problemas de injusticia. Probablemente sí están siendo injustos, pero la palabra de Dios me enseña que no tengo que pensar en eso. Entonces yo declaro que tú eres mi juez justo. Tú sí eres justo, Señor. Tú me vas a sacar adelante. Tú estás viendo cuál es la intención de mi corazón. Y aun si hubiera algo mal dentro de mí, ayúdame, Señor. Y entonces nos estamos enfocando en lo que es verdadero. La verdad, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos enfocamos en Cristo. ¿Quién es justo? Solamente Cristo es justo. Él es nuestra justicia. Todo lo que es de buen nombre. ¡Wow! ¡Wow! Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Intrínsecamente vemos que la palabra de Dios nos dice cada una de estas 7 características. Si lo que estás pensando no es así, no pienses en eso. Por eso a este principio yo le puse cómo pensar. ¿Cómo pensar? ¿Cómo tenemos que pensar ante los ataques? No solamente, y no quiero decir que son solamente personas. Recordemos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, no es que estamos enemistados con las personas. Recordemos que nosotros hemos sido llamados a la reconciliación. Tenemos que ser sabios. Tenemos que saber de dónde viene ese pensamiento. La palabra de Dios nos enseña que no ignoremos las artimañas del enemigo. No tenemos que enfocarnos en esas artimañas, pero tenemos que enfocarnos, por eso dice aquí, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo digno de alabanza. Y si hay algo digno de alabanza, solamente es Dios.
En pocas palabras, todo nuestro pensamiento tiene que estar enfocado en lo bueno que Dios ha sido, en lo grande y maravilloso que Él es. En medio de esta situación y de esta pandemia, si tú estás pasando por una crisis financiera, yo quiero decirte que esta no es tu última temporada. Esto no es lo último. Dios tiene regalos en el cielo. Él va a derramar su bendición por las ventanas del cielo hasta que sobreabunde. Si tú estás pasando por una situación de salud, déjame decirte que tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que sana. Si te están doliendo los huesos, si has tenido migraña, si has tenido problemas con tu presión, yo quiero decirte, Dios es poderoso para tener control de eso. No vivamos pensando en lo que no es verdadero. Él nos ha prometido darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Lo estudiamos en el capítulo anterior. Pero tenemos que estar enfocados en lo que Él nos ha dicho. El apóstol Pablo escribe esto inspirado por el Espíritu Santo y nos deja un extraordinario ejemplo. Por eso, desde un principio pusimos un precedente de cómo fue escrita esta carta a los filipenses. Por eso es tan importante que mantengamos siempre presente el contexto y no leamos nada más, como dicen los americanos, plain. No leamos esto como si fuera un cuento de historias. La Biblia es un libro de formación, no solamente de información. Si bien es cierto, podemos encontrar historias, parábolas, datos históricos, pero no es un libro de información. La Biblia es un libro de formación que a través de cada palabra que sale de la Biblia está formando nuestras vidas, nuestras almas, nuestros espíritus. ¿Por qué te digo esto? Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mis hermanos, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano va a ser guardada en Cristo Jesús, va a guardar sus mentes, va a guardar sus corazones, es decir, va a guardar sus pensamientos, va a guardar sus emociones y sus sentimientos en Cristo Jesús. Y luego dice: piensa solamente en lo que es verdadero, justo, honesto, de buen nombre. Y este siguiente principio me encanta, porque después de hacer esto, entonces mira lo que sucede. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto se llama un buen ejemplo. Algo que me llama poderosamente la atención, me llama mucho la atención, es que en un periodo de 3 versículos el apóstol Pablo maneja el concepto de la paz una vez más. Y yo me pregunto, ¿necesitaremos paz en estos tiempos de pandemia? ¿Necesitaremos paz en estos tiempos de crisis? Y yo creo con todo mi corazón que el Señor nos está preparando para lo que viene. Porque no quiero ser alarmista, pero la realidad es que lo que viene es peor aún de lo que hasta ahora hemos visto. Hemos pasado por la crisis del temor, del desconocimiento. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Se le están inventando? ¿No es cierto? Esto del coronavirus no es cierto. Después pasamos a la crisis de la salud. Empezamos a ver en nuestros círculos cercanos que wow, cayó enfermo, wow, ya falleció, wow. Esto sí es cierto, entonces no es algo que se inventaron. Sí está matando gente. Estamos pasando por la crisis de la salud. Ahora vamos a enfrentar la crisis económica, vamos a enfrentar la crisis de la provisión, pero esta crisis, yo declaro y yo te digo, es una oportunidad para que el Señor de una manera sobrenatural haga llegar la provisión para aquellos que le amamos, porque dice la palabra de Dios que si tú y yo nos enfocamos en su reino y en su justicia, Él nos dará todo por añadidura. Y empieza diciendo en esta parábola
parábola. ¿Por qué se afanan como los gentiles de qué han de vestir o de qué han de comer? Hace una semejanza de nosotros como sus hijos hacia los pajarillos y las flores. Y dice, si aún ellos son cuidados por mi Padre, ¿cuánto más ustedes que sois sus hijos? Tú y yo somos hijos de Dios. Y aunque estamos convencidos que vamos a pasar probablemente por una de las crisis más crudas económicamente hablando, pero sabemos que esto es una oportunidad para que nuestro Padre se glorifique y se manifieste con poder y gloria, dándonos la provisión para todo lo que necesitamos. Porque nosotros dependemos de Él. Porque nuestro auxilio proviene de los cielos. Porque Él es un Padre bueno. ¿Cómo poder saber que Él es un Dios proveedor si nunca estamos en crisis? Y aquí el apóstol Pablo dice, todo lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y vuelve a tomar, como si por el Espíritu Santo, por supuesto que él sabía. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vuelve a confirmar, vuelve a reafirmar este concepto. El Dios de paz estará con vosotros. Tú y yo tenemos que saber que el Dios de paz está con nosotros. El Dios de paz está con nosotros. El único capaz de proveer la paz, como lo vimos en el versículo 7, el único capaz de proveer la paz que sobrepasa todo entendimiento humano es Dios. Por eso tenemos que estar enfocados en Dios, pensando en lo bueno, en lo justo, en lo honesto. Increíble. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo habrá puesto lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto haced? Quiero hacer un pequeño, muy pequeño preámbulo de cómo nace esta iglesia. Muy pequeño, porque sé que he sido muy repetitivo. La otra vez mi esposa y yo estábamos escuchando algunos de los capítulos para poder hacer las ediciones para los programas que estamos haciendo. Y le digo, wow, estoy repitiendo mucho eso, pero ahora conscientemente e intencionalmente quiero repetirlo para recordártelo y para aquellos que probablemente no pudieron ver los capítulos anteriores, lo sepan. Esta iglesia de Filipenses nace en medio de una de las crisis más grandes del apóstol Pablo, en donde fue azotado junto con Silas, en donde fue encarcelado injustamente. Y ahí nace la iglesia de Filipos. Y me llama la atención que dice, y todo lo que aprendiste, y todo lo que recibiste, y todo lo que oíste, y todo lo que vistes de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si alguien tenía la autoridad moral y espiritual para decir, no importa que te encierren, Dios está contigo. Él tiene poder para abrir las cadenas, para abrir las celdas, para hacer que el carcelero que te está cuidando se convierta él y toda su casa, y eventualmente el mismo que te latiguió, ese mismo va a ser el que te va a curar las heridas. Si hay alguien que te ha difamado, si hay alguien que te ha lastimado, si hay alguien que ha hablado mal de ti, que te ha hecho mal con sus palabras, ese mismo te va a curar. Lo mismo que viste, lo mismo que escuchaste, eso hacer, wow. Y lo que viene a continuación está increíble. Increíble. Mira lo que dice en el versículo 11. Ya leímos, ¿verdad? Todo el versículo 10, 11, el versículo 9, 10 y 11. Pero yo quisiera que juntos vayamos al versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea
mi situación. Y yo veo aquí un principio maravilloso que se llama el poder del contentamiento. Si usted pudiera, ahí donde usted está escuchando o viendo esta transmisión, por favor repita conmigo: el poder del contentamiento. Hay un poder maravilloso, hay un poder sobrenatural en el que tú y yo tengamos contentamiento. Ojo, es muy diferente a ser conformista. No estoy hablando del conformismo, estoy hablando del contentamiento que produce saber quiénes somos, pero sobre todas las cosas, quién es Él. Porque es imposible saber quién soy yo si yo no sé quién es Él. En el momento que el Espíritu Santo me revela por su gracia y su misericordia, me revela la identidad del Padre, entonces yo recibo mi identidad como hijo, y en eso yo recibo un contentamiento en donde no importan las circunstancias, no importan las situaciones, yo vivo contento y vivo agradecido. Y aquí el apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez. Es decir, no es que tenga escasez o que tenga abundancia, que el día de mañana vamos a ver a más profundidad este principio. Pero por ahora quisiera dejarte en tu corazón esto. Cualquiera que sea tu situación, vive en contentamiento. Yo sé que muchos de nosotros, y lo repito constantemente, he venido siendo muy incisivo en este estudio de Filipenses porque la palabra de Dios cuando yo lo leo, así lo veo. Yo solamente estoy leyendo, observando, meditamos y extraemos los principios. Si el Señor está continuamente hablándonos de la paz, pues es porque tenemos que poner atención en este principio. Ahorita el apóstol Pablo empieza a poner la plataforma para lo que vamos a ver en los días posteriores. Pero hoy tú tienes que saber que en el contentamiento hay un poder maravilloso. Yo te invito que el día de hoy tú abras tus labios y digas: gracias, Dios. Gracias porque aunque no estoy donde quisiera estar, estoy agradecido. Gracias porque probablemente no estoy como quisiera estar, pero estoy agradecido. El poder del contentamiento nos lleva a saber que hay personas que están sufriendo más de lo que nosotros estamos sufriendo. En una ocasión estaba orando por una persona y esta persona me pidió oración por reencontrarse con sus hijos. Y cuando yo estaba orando por esta persona, nació en mí un sentimiento, y voy a abrir un poquito mi corazón. Nació en mí un sentimiento y empecé a extrañar mucho a mis nietas. Nuestras nietas están en México y nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Para nosotros es muy difícil poder verlas físicamente, y con esta situación pues mucho más difícil. Y mientras yo estaba orando, yo empecé a sentir en mi corazón el deseo, el anhelo de poderlas abrazar, de poder estar cerca de ellas. Cuando terminé de orar, yo fui honesto con Dios y le dije: me siento mal, Señor. Siento en mi corazón este deseo y no puedo, deseo de tenerlas cerca y no puedo tenerlas cerca. Y el Espíritu Santo me decía: da gracias porque tienes nietas. Hay muchos que están sufriendo más que yo, que no han tenido esa gran bendición y privilegio de poder tener nietas, ni siquiera a la distancia. Pero aún más, hay muchos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de tener hijos. Hay muchas personas, es decir, esto hablando de la cuestión de la descendencia. Pero cuando hablamos de la economía, cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de las relaciones interpersonales, nos damos cuenta que alrededor del mundo hay muchas personas que están sufriendo más de lo que tú y yo estamos sufriendo. La realidad es que todos y cada uno de nosotros tenemos más de lo que necesitamos y aún mucho más de lo que merecemos.
Aprendamos a vivir en contentamiento, porque esto trae un poder maravilloso. Mañana yo te invito a que no te pierdas esta meditación, porque mañana vamos a ver el poder en todo su esplendor del contentamiento. Hoy vamos a ser agradecidos y vamos a ir delante de Dios, alcemos nuestras manos y digamos: Señor, gracias. Gracias. Y yo te voy a invitar a que digas, como yo dije, gracias, Señor, porque aunque no tengo a mis nietas cerca de mí, yo sé que tú las estás cubriendo. Menciona aquello por lo cual la tristeza te quiso atacar. Gracias, Señor, porque a lo mejor no estoy donde quisiera estar, no estoy con quien quisiera estar, no estoy como quisiera estar, no tengo lo que quisiera tener, pero tú has sido bueno. Yo declaro un contentamiento por el simple hecho de tener tu amor, por el simple hecho de saber que yo soy tu hijo y que tú eres mi padre. ¿Podremos hacer eso el día de hoy? ¿Podremos meditar en el resto del día en las bondades del Señor? Podemos meditar en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Que el amor de Dios ha cubrido nuestras faltas. ¿Qué es lo honesto? Que Él nos ha dado vida eterna. Que Él, a pesar de nuestra infidelidad, Él ha permanecido fiel. ¿Qué es lo justo? Que a pesar de nuestra injusticia, Él ha permanecido justo. Y cuando pensamos en la justicia, automáticamente nos lleva a pensar en la misericordia. ¿Qué es más grande su misericordia que la justicia? Que es lo puro, que tú y yo hemos sido purificados con esa sangre preciosa que nos ha dado vida eterna, nos ha dado una vida nueva, nos ha quitado la maldad. Que es lo amable, que muchos de nosotros, cuando vivíamos extraviados en nuestras propias concupiscencias, teníamos pleitos con uno y con otro, y hoy, por gracia del Señor, podemos tener una mejor manera de poder conducirnos. Todo lo que es de buen nombre. ¿Cuál buen nombre? El único buen nombre es Jesucristo. En esto pensad. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando tú y yo nos enfocamos en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo que tiene digno de alabanza, todo apunta a Jesucristo. Todo apunta a ese sacrificio que hizo en la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna. Y eso, mis amados hermanos, sin lugar a dudas, trae contentamiento. Hoy yo oro para que tu vida sea tocada de una manera especial por el Espíritu Santo, por su poder, por su amor, y que hoy tú puedas recibir esa paz para que vivas en contentamiento en medio de las situaciones y de las circunstancias. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada persona que pueda estar conectada o cada persona que nos pueda estar viendo en el transcurso de los días. Hoy hemos hablado, Señor, del poder del contentamiento. Hemos hablado de en qué tenemos y cómo tenemos que pensar. Nada de esto podría ser si no es por el poder de tu presencia en nuestras vidas. Hoy oro, Señor, para que sea la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, la que llegue hasta mis hermanos en sus casas. Dios, en el nombre de Jesús, envío tu palabra de paz a todas y cada una de las casas que nos puedan estar viendo, las familias que ellos representan. En medio de esta crisis, Señor, hoy decidimos levantar nuestras manos y decir gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Y sabemos que tú no nos vas a dejar, tú nos vas a hacer cruzar a la otra orilla, Señor. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos, bendigo sus familias. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No me resta más que darle gracias por el favor de su atención. Quiero invitarlos, por favor, quiero invitarlos a la vigilia que empezamos hoy a las 9 de la noche. Usted, por favor, visite nuestras redes sociales. Estamos posteando ahí el link
con la información para que usted se pueda conectar. Si gusta conectarse directamente a la sala de Zoom, ahí usted lo puede hacer a través de este link. Así es de que, y pues también lo invito a que en unos minutos más se quede con nosotros en las conversaciones con el pastor Héctor Hermosillo. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les bendecimos y les damos gracias por su atención. Comparte este video. Recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Mil bendiciones.